retiro. Y hace un momento comentábamos que este vivir en la divina voluntad no es una vida en la cual se manifieste con cosas grandes, portentosas, ni demás, sino que lo que importa en realidad es el interior de la criatura. Cuando comenzamos este vivir en la divina voluntad, hay muchos efectos, los cuales ya los hemos ido comentando a lo largo de las pláticas, pero es muy bueno saber que cuando comenzamos a vivir en la divina voluntad, como todo comienza en la intención de la criatura, esto también quiere decir que los actos internos, porque no es que andemos todo el día dice, ven Jesús tal y tal y tal, sino que es más en el alma, más en el interior de la criatura, son la base para los actos externos. ¿Cómo así? Bueno, si yo tengo alguna devoción, algún don, alguna cosa que quiero entregarle a Dios, y que el hacer eso implica un acto externo, la renuncia a algún grupo, algún movimiento, lo que sea, lo que me va a dar la fuerza para yo poder realizar ese sacrificio son los actos interiores que ya hice antes de eso. Entonces la vida en la divina voluntad es precisamente, es una luz interior que a fin de cuentas se va a exteriorizar. Pero ¿en dónde está el centro? En el interior del alma. Y ya decíamos hace un momento, cuando hablábamos de que la Santísima Trinidad debe refulgir en el fondo del alma, Santísima Trinidad, siendo todo Dios, siendo ese acto único y eterno de Dios, siendo el sol del querer divino, va a ser imposible que no se note. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que somos nada, o sea, llegar a la verdadera humildad, el reconocimiento de que somos nada y que Dios es todo. Y tenemos que saber que cuando nosotros comenzamos a hacer estos actos de la divina voluntad, de los cuales solamente nosotros lo sabemos, porque son actos que están en nuestro interior, aun y cuando solamente somos los únicos que lo sabemos, también es Jesús el único que sabe apreciar esos actos. Jesús es el único que les da el verdadero valor que tienen. Para la gente, para el exterior, va a haber muchas ocasiones en que no nos entiendan. Eso va a pasar. Y puede ser que muchos de ustedes ya lo hayan experimentado. Pero el que verdaderamente le va a dar el valor a ese acto interno es Jesús. En julio 30 de 1927, en la lectura 22:14, Jesús le dice a Luisa esto: hija mía, los actos internos de un alma que hace la voluntad de Dios están exentos de cualquier mal y sombra de defecto. ¿Por qué estarán exentos de cualquier mal y sombra de defecto? Porque cuando el alma, para empezar, hace sus actos en la unidad con la divina voluntad y son actos externos, siempre van unidos a algo de la misma criatura. Van buscando el reconocimiento de los demás, la vanagloria, un interés económico o lo que sea, pero va buscando algo así, algo que le infle, algo que lo haga crecer en su soberbia. Cuando comenzamos a actuar en la divina voluntad, que por principio de cuentas es en unión con Dios, y aparte es en el interior del alma, nadie lo ve, nadie sabe lo que hicimos, nadie se dio cuenta que le reordené los cabellos a Jesús, nadie se dio cuenta que lo acompañé cuando estaba solo, nadie se dio cuenta que le limpié su sangre,
Nadie se dio cuenta que usé esa sangre para lavar las almas de las criaturas. Nadie se da cuenta de ese tipo de cosas. Nadie. Por eso es que nadie le puede calificar como que esté mal y no puede tener una sombra del defecto porque está unido a la divina voluntad. Y Jesús es el que verdaderamente sabe valorizar ese acto que usted hizo. ¿En dónde? En el interior de su alma. Solo Dios es testigo de un acto interno, y mientras ninguno lo señala, ninguno lo mira, ninguno habla de él, Dios, como testigo del obrar de la criatura, donde a ninguno le es dado penetrar, en el interior de la criatura lo señala, lo mira, y de él le habla todo el cielo. Y muchas veces también a la tierra de los grandes portentos del obrar interno de esta criatura. Ser señalado, observado y hacer hablar a Dios de una criatura es el acto, el honor más grande que ella puede recibir, y no puede ser excluido de las obras grandes que Dios cumplirá por medio de ella. ¿Alguna vez a ustedes les pasó que encontraron a su mamá o a su papá hablando bien de ustedes? ¿Y cómo se sintieron? Anchotes, dice. Ahora, imagínense lo que es que cuando nosotros hacemos actos en la divina voluntad acá internos, aquí dice que Jesús va y le dice eso ¿a quién? A todo el cielo. A todo el cielo va y le cuenta de Angélica que está haciendo sus actos en la divina voluntad. Ya se puso anchota y ya se dio. Y entonces, esto, aun y cuando ya se vio, aun y cuando el Señor dice, pues anchotes, aun y cuando es Jesús el que va y le habla de esos actos que hacemos en la divina voluntad y se los platica al cielo, el alma queda sin hincharse, el alma queda sin crecerse en un sentido de soberbia. ¿Por qué? Porque el alma ya entendió que ese acto es un acto de Dios. No, sí es suyo, pero es con la vida de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, el que puede hablar de esos actos, el que le señala, es Jesús. Los actos internos son heridas, son dardos, flechas al seno divino, son mensajeros celestiales que salen de la criatura y vuelan a su Creador y llevan la marca de la gloria del amor y de agrandar solo aquel que la ha creado. Entonces, ¿quién es el que se agrada de estos actos? El que se felicita, el que se contenta de estos actos, Dios. ¿Quiere agradarle a Él? Haga actos en la divina voluntad. No importa que nadie lo ande viendo. Cuando andábamos en otros grupos, en otros movimientos, y voy a hablar de mí, no estoy diciendo que ustedes así fueran, pero me encantaba que me anduvieran viendo que ella andaba ahí, pecho palomo y todo. Que vieran que ella andaba. Ahora, sí, acá, pecho palomo. Ahora ya no. Ahora lo que uno menos quiere es precisamente eso. No queremos que nadie nos vea. No queremos que nadie sepa lo que hay entre Dios y cada uno de nosotros. Eso se queda en el secreto de Jesús y el alma. ¿No le pasaba así a Luisa? Luisa decía, no, es que, ¿sabe qué me da que la gente sepa lo que hay entre tú y yo? No quiero decir nada. Y Jesús, sí, vas a ver lo que sea necesario para que vivan en mi divina voluntad. Todo lo demás, todo lo demás que pasa entre nosotros, de eso sí, nada se va a saber.
más que lo que necesitan las criaturas para vivir de esta voluntad divina. Entonces imagínense, si nada más de puros libros son 36, y cada vez que los leemos Dios nos da algo nuevo, no importa que ya tengamos, no sé cuántas veces hayan leído ustedes los volúmenes de cielo, yo me imagino como unas 10 o 15, pero cada vez que lo hacen, cada vez que le dan una vuelta a los 36, estoy completamente seguro que Jesús les dice algo nuevo, aun y cuando esa lectura ya la hayan leído varias veces. Y a poco si quisieran que la gente supiera todo eso. Pues no, eso se queda acá entre nosotros, aquí cortito entre Jesús y yo. Dice, en efecto, quien ve, quien escucha, quien aprecia todo lo que haces en tu interior, ninguno. Solo yo soy testigo, los escucho y los aprecio. ¿Quién? Jesús. He aquí por qué en nuestras obras más grandes escogemos almas que aparentemente nada tienen de grande y de maravilloso, almas internas que no están corrompidas ni con miras humanas, ni de rumores, estrépitos, ni gloria, ni estima propia, que llevan las obras externas. Tenemos dos ejemplos muy claros: nuestra Madre Santísima y Luisa. ¿Qué hicieron de grande? Pues parece que nada, pero hicieron todo. Entonces vamos a ir dejando que Jesús vaya valorizando estos actos internos. Ya no vamos a caminar pecho palomo por el medio de toda la plaza para que vean que andamos ahí en ese grupito, lo que sea, no. Acá en el interior del alma es en donde se da la verdadera relación y correspondencia de amor entre el Creador y la criatura, sin estrépitos, sin estima propia ni nada. Es entre Dios y el alma. De hecho, dice Jesús, en la redención escogimos una virgen simple, sin esplendores externos, pero tenía en su interior hablante que tanto supo decir a solas a su Creador, que lo venció y obtuvo la redención. ¿Cómo ven? O sea, la segunda obra de Dios la obtuvo una criatura, o sea, nuestra Madre Santísima. ¿Cómo? Desde su interior. Ahora hemos hecho para el reino del fiat divino, hemos escogido otra alma toda interna, que tanto dirá, que rogará a Dios para que conceda el reino deseado. Los actos externos, aunque buenos y santos, no pueden agradarme como los actos internos, porque los externos están casi siempre impregnados del aire de la propia gloria. Y no creo que Jesús se equivoque cuando lo dice así. De la estima humana y a veces de crítica, de un pobre corazón siente en sí los efectos del elogio o bien de la crítica después que ha hecho sacrificios, y lo humano sale en campo e inviste con su aire tenebroso sus actos, y por eso no llegan puros como deberían ser. No sé si les ha pasado que de repente cocinan algo muy rico y le andan diciendo a todos que ¿y cómo me quedó? ¿Qué tal estuvo? ¿Verdad que quedó bien bueno? Nada más por poner un ejemplo de cómo tratamos de exteriorizar un acto tan simple que lleva mucho de estima propia, de crítica de los demás. Ese es un acto chiquitito. Ahora imagínense qué será de obras más grandes en una santidad humana. Siempre llevan la estima propia. Dice Jesús, en cambio,
Un acto interno no es ni criticado ni alabado, y lo humano no tiene dónde entrar. El alma misma, no sintiéndose observada por ninguno, le parece que no hace nada grande, y por eso sus actos están impregnados todos de aire celestial. Por eso se atentan y haz que tu interior gire siempre en mi voluntad. ¿Qué es lo que quiere que gire siempre en su voluntad? Mi interior. Esta capacidad de realizar los actos internos también nos va dando el conocimiento de Dios. Ahí es en donde Dios nos va infundiendo en el alma y nos va enseñando que cada cosa creada tiene un amor, un valor y un oficio. ¿Pero en dónde? En el interior del alma. No es acá afuera, no es con un acto en el exterior, es con actos internos. Entonces nos sumergimos en el acto único de Dios, y en ese acto único de Dios tomamos todos los actos de Jesús para hacerlos nuestros. De modo que si de Jesús, que es verdadero hombre y verdadero Dios, salían los rayos de la divinidad así de repente, ¡pum! ¿Qué será de un alma que vive en la divina voluntad? Lo mismo. Se enciende un sol del divino querer en el fondo del alma, y ese sol tiene que iluminar ¿a quién? A todos. Pero como decía Pepe Salcedo, todo es todo. No hay nadie que puede quedar excluido. Esta es la lectura 22:14 de julio 30 de 1927. Luego, en el volumen 16, la lectura 19 de septiembre 6 de 1923, Jesús le dice a Luisa: mi Jesús, en tu querer uno mis pensamientos a los tuyos, y como tus pensamientos circulan en cada inteligencia creada, quiero que cada pensamiento tome de los tuyos el amor de tu inteligencia, para poder poner en el vuelo del amor cada pensamiento de criatura. Este vuelo llegue arriba en el cielo ante la majestad suprema, y fundiéndose con el amor eterno, atraiga a la tierra sobre todas las criaturas el amor de la Santísima Trinidad. Esto es un pequeño giro hecho por Luisa, que pues nosotros podemos tomar como un tipo de referencia para comenzar a hacer los nuestros. Pero si se fijan, este giro, ¿de qué está lleno? De amor, porque es el amor de Dios el que se manifiesta a través de todas las criaturas, en este caso de Luisa. Hace rato Jesús nos daba la definición de su ser. ¿Cuál es la definición del ser de Dios? Es el conjunto de todos sus atributos, unidos por el amor y movidos por su voluntad. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si eso es verdad, porque Jesús ya nos lo decía hace rato en algunas lecturas, entonces, si es el conjunto de sus atributos que está unido por el amor, todo lo que sale de ahí, independientemente de que sea un atributo distinto, al fin y al cabo viene terminando en ser amor, porque lo que los une es el amor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos amando a Jesús y en algún momento hicimos algo y nos sentimos culpables, eso es señal de que el amor cesó, de que el amor que le tenemos a Jesús se detuvo, porque la culpa comienza cuando el amor se detiene. Por eso es que al principio, en el volumen 1, lo primero que Jesús le dice a Luisa, entre otras cosas, es el olvido de las culpas. Dice: olvídate de todo, yo ya ni me acuerdo, ¿tú por qué te vas a recordar? Es como hacerle una afrenta a mi misericordia.
¿Por qué? Porque la culpa no permite que yo ame a Jesús así completamente desatado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, pues busco el sacramento de la reconciliación, y ya reconciliado con Dios, ahora sí me olvido absolutamente de todas las culpas que pueda yo haber tenido o haber sentido. Ahora sí que, como dicen, es borrón y cuenta nueva. Luego le dice en otra lectura de diciembre 6 de 1925, es la lectura 18-16. Dice Luisa: estaba haciendo en mi interior mis acostumbrados actos. En el querer supremo, ¿en dónde los estaba haciendo? En su interior, abrazando toda la creación y a todas las criaturas para poder hacer míos todos sus actos y corresponder a mi Dios con mi pequeño amor por todo lo que ha hecho en la creación y por lo que debería hacer todas las criaturas. Y Jesús le dice: hija mía, que el verdadero vivir en la voluntad suprema es propiamente esto, que yo debo encontrar todo y a todos en el fondo del alma. Todo lo que mi voluntad ha hecho salir fuera para el bien de las criaturas en la creación debe estar vinculado con su amor en el alma. Con vivir en mi querer y con su correspondencia de amor, queda ya vinculada y en posesión de todo lo que mi voluntad ha hecho y hará. Y ama como ama y sabe amar mi voluntad. Así que, estando todo esto en el verdadero vivir en ella, y habiendo vinculado todo así, yo encuentro en el alma el cielo estrellado, el sol resplandeciente, la vastedad de los mares, las praderas floridas, todo encuentro en ella. Por tanto, no es justo que el alma, saltando de cosa en cosa sobre todo lo que es mío y suyo, lo reconozca, y jugueteando sobre todas las cosas creadas, imprima en ellas su beso y su pequeño te amo sobre cada cosa, para aquel que ha creado tantas cosas para hacer don de ellas a las criaturas, mostrándoles con esto una variedad de amor por cuantas cosas ha creado, y como ama que el hombre sea feliz, dándole no solo lo necesario, sino aún lo superfluo. ¿Qué está diciendo pues? ¿Qué dijo? Que los actos internos hacen que parezca que la persona no está haciendo nada, pero en realidad está haciendo todo. Entonces, en una ocasión estaba yo hablando con una persona que como que no le gustaba mucho la divina voluntad, y me decía: es que usted habla mucho de divina voluntad, pero pues yo lo miro igual, ¿verdad? Y yo le decía: no, amigo, pues, o sea, si estabas esperando que yo anduviera de blanco y que viniera flotando y les traigo paz, pues no, o sea, no es así. Decíamos, la divina voluntad se nota, sí, pero no se va a notar porque usted se cambie de ropa y se ponga una túnica blanca y empiece a flotar por el suelo, y no porque traiga una barbota hasta por acá, apostólica. No, tampoco no es así. La luz interior de cada criatura va a salir al exterior inevitablemente, pero en la forma en la que se manifiestan los atributos de Dios. Va a parecer que la persona es muy virtuosa, pero no, se están manifestando los atributos de Dios. Así de sencillo. No es que vaya a flotar ni nada. Entonces parece que no está haciendo nada porque pues ya no hace lo que hacía antes. Antes, que estábamos en muchos movimientos, yo creo que todos aquí alguna vez estuvimos en algún otro movimiento, en algún otro grupo, lo que sea, pues andábamos para allá y para acá haciendo esto y lo otro, y de repente llegaron a la divina voluntad y luego ya, pues ya no. Se acabó el movimiento ese que traíamos así para allá para acá, y ya saben, pecho palomo y todo, ya no hay. Ahora todo es ¿en dónde? En el interior del alma. Luego Jesús
Ya en otra lectura, del volumen 16 también, en la lectura 53 de marzo 2 de 1924, dice: en cuanto el alma entra en mi querer, abre la corriente de la luz que mi voluntad contiene. ¿Por qué dice que cuando entra en el querer se abre la corriente de la luz? Porque el querer humano tiene cerradas las puertas de la luz del divino querer, y del querer humano lo único que sale son actos de oscuridad. Dice Jesús que los actos de la voluntad humana forman la noche al alma. Así, los actos de la voluntad humana le forman la noche al alma, y los actos que hace la criatura en la divina voluntad le forman el día al alma. Entonces, cuando esta alma entra en ese querer divino, se abren las puertas y empieza a entrar la luz del querer divino. Y dice: y mi luz invadiendo a todos, lleva a cada uno el pensamiento, la palabra, el acto que ha entrado en la corriente de su luz. Por esto, no hay cosa más sublime, más grande, más divina, más santa que el vivir en mi querer. Y se los repito: no hay cosa más sublime, más grande, más divina, más santa que el vivir en mi querer. Y búsquele donde quiera, no va a encontrar nada. Las generaciones de sus actos son incalculables. Así que el alma, cuando no está unida con mi voluntad, ni entra en ella, no hace su recorrido ni abre la corriente de su luz interminable. Por tanto, todo lo que hace queda personal e individual. Su bien, su oración es como una pequeña luz que se enciende en una habitación, que no tiene virtud de dar luz a todos los rincones de la casa, mucho menos puede dar luz al exterior. Y si falta el aceite, esto es, la continuidad de sus actos, la pequeña luz se apaga y queda a oscuras. Jesús está asemejando a la criatura a una lámpara de aceite. Lo que mantiene viva la luz de la divina voluntad son los actos hechos en la voluntad divina. Pero si no hay actos hechos en la voluntad divina, no hay manera de que exista la luz. A lo más, hagan de cuenta que apagamos todo aquí en este momento y prendemos un cerillo. El cerillo va a ser como una estrella fugaz. Va a encender y luego se va a ir apagando hasta que se consume, hasta no quedar nada. Y no tiene la potencia suficiente para alumbrar toda esta habitación. En cambio, los actos que se hacen en la divina voluntad van formándole el día de la divina voluntad en el alma de la criatura. No hay más oscuridad, sino que todo lo que hay es luz. Mientras más actos hacemos en la divina voluntad, la luz se hace más fuerte, más brillante. Pero es una luz tal como lo decía San Juan Pablo II cuando describía a Dios. San Juan Pablo decía que Dios es la luz que no hace sombra. La luz que no hace sombra. Luego, en otra lectura del volumen 17, Jesús le dice a Luisa: Dios es luz y ella está unida a la luz y se alimenta de luz y de verdad. Pero mientras yo alimento al alma de verdadera y de luz, de verdad y de luz, ella debe tener abierta la corriente de su voluntad para recibir la corriente de la comunicación divina. De otra manera, puede suceder como la corriente eléctrica, a la cual
No le basta que se le genere la corriente, sino que se necesitan los preparativos para recibirla. Pero con todo esto, no a todos llega la misma luz, sino según las lámparas que se tienen. Quien tiene una, recibe una luz. Quien tiene 10, recibe por 10 la luz. Si las lámparas contienen más hilos eléctricos, las lámparas se ven más plenas de luz. Si menos hilos, a pesar de que hay espacio en el vidrio, la luz es pequeña. Y a pesar de que la fuente de donde viene la corriente puede dar más luz, no la recibe porque falta la fuerza de la electricidad en las lámparas para recibirla. Por eso se necesita la corriente celestial que la quiera dar y la corriente humana para recibirla. Y según vayas haciendo más actos en mi voluntad, agregarás otros hilos para volver más completa la luz que quiero encerrar en ti. ¿Cómo volvemos más completa la luz de la divina voluntad en el interior de nuestra alma? Haciendo más actos. Más actos en la divina voluntad igual a una luz más grande. Menos actos, pues nos quedamos a oscuras. ¿Y quién de ustedes se quiere quedar a oscuras? Ya nos aventamos varios años de nuestra vida a oscuras, haciendo nuestra propia voluntad humana, y todavía no llenan de oscuridad, de tinieblas, donde está todo tétrico. Ya depende de cada quien si se quiere quedar a oscuras o quiere quedarse en la luz de la divina voluntad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a vivir en la divina voluntad? Ya dijimos que empieza a haber una luz en el interior del alma con esos actos internos, y que estos actos internos son los que verdaderamente le importan a Dios. De modo que cuando vamos haciendo más actos, se va haciendo más grande la luz hasta que llega a ser ¿qué? Un sol. Dice la Reina del Cielo en el día 1: Mamá Celestial, en medio de tantos, yo que soy la más pequeña, la más necesitada de tus hijos, quiero venir hasta tu seno materno para llevarte no flores ni rosas, sino un sol cada día. Luisa quería llevarle un sol a su mamá. ¿Y nosotros qué le vamos a llevar? Habíamos perdido el tiempo ocupándonos en pensar qué le podemos ofrecer a María. Por lo regular, sí pensamos en qué le vamos a ofrecer a Jesús, pero ¿y la mamá? También a ella se le debe ofrecer. Dice, pero la mamá debe ayudar a la hija dándome tus lecciones de cielo, para enseñarme cómo formar estos soles divinos, para darte el homenaje más bello y el amor más puro. Mamá querida, tú has entendido qué cosa quiere tu hija. Quiero ser enseñada por ti a vivir de voluntad divina, y yo, transformando mis actos y toda yo misma en la divina voluntad, de acuerdo a tus enseñanzas, cada día te llevaré a tu seno materno todos mis actos cambiados en soles. Pues no es nada más un sol. El sol se crea en el fondo del alma de la criatura, teniendo a la Santísima Trinidad refulgiendo en las potencias del alma, como ya lo decíamos. Pero esos actos hechos en la divina voluntad se los podemos ofrecer como soles a María y a Jesús, y a quién más, y a toda la familia humana. No más que hay una condición. ¿Quieren saberla? Sí. Nomás porque me insisten mucho, les voy a decir. Le dice nuestra Madre Santísima: hija bendita, tu oración ha herido mi materno corazón, y llamándome del cielo,
estoy ya junto a mi hija para darle mis lecciones todas de cielo. Mírame, hija querida, miriadas de ángeles me circundan y reverentes están todos a la expectativa para oírme hablar de aquel fiat divino, del cual poseo más que todo su fuente. Conozco sus admirables secretos, sus alegrías infinitas, su felicidad indescriptible y su valor incalculable. Oír que mi hija me llama porque quiere mis lecciones sobre la divina voluntad es para mí la fiesta más grande, la alegría más pura, y si tú escuchas mis lecciones, yo me sentiré afortunada de ser tu mamá. Oh, cómo suspiro por tener una hija que quiera vivir toda de voluntad divina. Dime, oh hija, ¿me contentarás? ¿Es para ustedes la pregunta? ¿Sí o no? Sí. Oh, cómo suspiro tener una hija que quiera vivir toda de voluntad divina. Dime, hija, ¿me contentarás? Sí. Y luego la pone más de color de hormiga porque le dice, ¿me darás tu corazón? Sí. Ya no se animaron tanto, ¿verdad? No, si ahorita con el corazón no quisieron, con lo que sigue menos. Dice, me darás tu corazón, tu voluntad, toda tú misma en mis manos maternas, a fin de que te prepare, te disponga, te fortifique, te vacíe de todo, de modo que pueda llenarte toda de luz divina y forme en ti su vida divina. Sí. Bueno, pues ya le contestaron a María, no a mí. Acuérdense que esto es donde, acá, en el interior de la criatura, de veras le vamos a dar el corazón y la voluntad. No, ya no diga nada, ya es de cada quien. Si nosotros hacemos esto, entonces ahora sí, nuestra misma Madre Santísima, ella es la que va a hacer que tengamos ese sol en el interior de nuestra alma. Ella es la que nos va a enseñar. Pero esto sí no hay que decirlos con palabras, hay que decirlos con nuestros hechos, porque una cosa es decir sí porque la emoción te gana, y otra es que cuando te llega la prueba digas tía, sí. Sí, claro. Por eso decíamos también, ¿cuándo? No, por eso dice que es entre la criatura, entre Dios y la criatura. Sí, es entre Dios y la criatura. Y sí es cierto lo que dice Angélica. Sí está muy bien que ahorita diga, sí quiero, y sí le doy mi voluntad, y me doy mi vida, y bueno, sí. Pero acuérdense que para Dios estar dispuesto es no nomás decirle, sino demostrarle a Él que de verdad no quiere hacer actos de su voluntad, sino quiere hacer actos de voluntad divina. Y como todo es en el interior del alma, ¿se acuerdan que mencionábamos el ejemplo de la higuera? No hay que aparentar nomás que nos gusta y que tratamos de vivir en la divina voluntad, porque si nomás lo estamos aparentando, pues igual que la higuera nos vamos a secar. No se trata de secarnos, se trata de que cuando Jesús se acerque a la higuera, encuentre los frutos para alimentarse. Esos frutos que alimentan a Jesús es precisamente los actos que hacemos en la divina voluntad. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Entonces es María la que nos da a Jesús, la que pone a Jesús en el interior de cada uno de nosotros. Porque luego, cuando ya tenemos a Jesús en nuestro interior y siendo Él la luz del mundo, ahora sí podemos entender las palabras de Jesús en Mateo 5:14, cuando Él mismo dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero si no tenemos a Jesús, no somos la luz del mundo, porque nos falta Jesús.
Ahí nos está faltando Jesús para poder verdaderamente ser la luz del mundo. En el libro de Cielo, en el volumen 11, con fecha de agosto 12 de 1912, Jesús dice: hija mía, mi amor está simbolizado por el sol. El sol surge majestuoso, pero mientras parece que surge, Él está siempre fijo y no surge nunca. Con su luz invade toda la tierra, con su calor fecunde todas las plantas. No hay ojo que de Él no goce. Se podría decir que casi no hay bien que sobre la tierra se encuentre que no venga de su beneficio y flujo. ¿Cuántas cosas no tendrían vida sin Él, sin el sol? No obstante, hace todo sin estrépito, sin decir ni siquiera una sola palabra, sin pretender nada, no da fastidio a ninguno. Es más, no ocupa espacio alguno de la misma tierra que invade con su luz. El hombre puede hacer lo que quiera con ella. Es más, mientras goza del bien del sol, no le pone ninguna atención y lo tienen inobservado en medio a ellos. Así es mi amor, simbolizado por el sol. Como sol majestuoso, surge en medio a todos. No hay mente que no esté iluminada con mi luz. No hay corazón que no sienta mi calor. No hay alma que no esté abrazada por mi amor. Más que sol, me estoy en medio a todos, pero ¡ay! ¡Cuán pocos me ponen atención! Estoy casi inobservado en medio de ellos. No soy correspondido y continúo dando luz, calor, amor. Pero si algún alma me pone atención, entonces yo me vuelvo loco, pero sin estrépitos. Porque mi amor, siendo sólido, fijo, veraz, no está sujeto a debilidades. Entonces, ¿Dios se enoja conmigo? ¿Sí o no? Porque me porté mal. ¿Sí o no? ¿Quién dijo que sí? Bueno. No se crean. No, Dios no cambia. Dios es inmutable. Está así, sí está el rayo de la justicia que sale de Dios. Sí está el rayo de la misericordia que también sale de Dios. Pero el alma es la que decide en dónde se pone. ¿En dónde va a estar esa alma? Peca el alma, pues se pone debajo del rayo de la justicia, pues de modo, pues ahí le toca. El alma busca la reconciliación, bueno, se pone debajo del rayo de la misericordia y el perdón, pues ya, se pone debajo del amor de Dios. No cambia. El detalle aquí está en que no le ponemos atención a Dios, nos fijamos en todo menos en Dios. Está inobservado y lo que Él quiere es que lo veamos, casi avienta cohetes y pólvora y nosotros ya ni por aquí andamos, quién sabe dónde, con la mente allá dispersa. Por eso es que tanta vez le dice, sea atenta en qué, en no dejar escapar ni un acto de voluntad unido a la divina voluntad. Nada más. Y dice Jesús, así quisiera tu amor hacia mí, y si así fuera, vendrías a ser también sol para mí y para todos. Digo, órales, ahora resulta que se cambian los papeles, porque ahora, en lugar de que Dios sea mi sol, ahora yo soy el sol de Dios. Que al igual que cuando Dios es mi sol y que me da todos los beneficios de su luz y su calor, también Dios recibe todos los beneficios de la luz y del calor que hay en el interior del alma que vive en la divina voluntad. ¿Cómo puede ser posible que sabiendo que teniendo a Jesús en mi interior, viviendo en la divina voluntad, en el interior de mi alma existe un sol que beneficia a Dios, prefiera hacer yo actos de voluntad humana? No, hombre, ya ni la hace. Preferible volverme el sol de Dios. Dice, porque el verdadero amor tiene todas las cualidades del sol. En cambio, el amor no sólido, no fijo, no veraz, es símbolo del fuego de acá abajo, sujeto a variedad. Su luz no es capaz de iluminar a todos
y es una luz muy débil, mezclada con humo. Su calor es limitado y si no se alimenta con la leña se apaga y se vuelve cenizas. Y si la leña es verde, hace estrépito y humo. Así son las almas, que no son todas para mí, ni mis verdaderas amantes. Si hacen un poco de bien, es más el estrépito que hacen y más el humo que sale de sus acciones que la luz. O sea, es más el caminar como pecho palomo y demás. Que vean que yo ando haciendo actos acá muy grandes. A la gente que no conoce de divina voluntad, según Jesús, pues le gusta eso, que lo vean, que utiliza esos dones que Dios le dio, que la gente se dé cuenta que está sanando, que la gente se dé cuenta que está echando los demonios, que la gente se dé cuenta que usa X o Y de los dones. Pero Jesús no quiere que nadie se dé cuenta de nada. Es el único que va a poner atención en los actos internos soy yo, y yo los voy a valorizar, y eso es lo que va a hacer que exista un sol en tu interior, un sol para mí, o sea, para Dios. Hay que olvidarnos de todos los actos externos que podemos hacer, que llevan la estima propia, que hace que, ahora sí, como decía el Señor ahí atrás, que hace que nos vayamos inflando, que nos hinchemos grandotes porque nos reconocen a nosotros. No, vamos nosotros a reconocernos en Dios y que Dios se reconozca en nosotros. Dice Jesús, y si no son alimentadas con algún afán humano, aún, y esto es un acicate muy, muy fuerte, si no son alimentadas con algún afán humano, aún bajo aspecto de santidad, de conciencia, se apagan y se vuelven frías, más que cenizas. Su característica es la inconstancia, ahora fuego, ahora cenizas. Ahora se sienten fervorosos, ahora no. Ahora sienten a Dios y después no. Quien vive en la divina voluntad es más que un sentimiento sensible de Dios, porque sabe que la vida que tiene no es la propia, sino que es la vida de Dios, y que usted, fundido en la divina voluntad, mueve a todo Dios y participa de las obras de Dios, internas y externas. En ninguna otra santidad puede encontrar estas cosas que estamos hablando aquí. Y búsquele donde quiera. En el volumen 17, en septiembre 17 de 1924, dice Luisa, estaba pensando en el santo querer divino y hacía cuanto más podía para fundirme en él, para poder abrazar a todos y llevar a mi Dios los actos de todos como un acto solo. Actos que son todos debidos a nuestro Creador. Mientras esto hacía, veía abrirse el cielo y salir de él un sol, que hiriéndome con sus rayos me penetraba hasta el fondo de mi alma, la cual, herida por esos rayos, se convertía en un sol, que expandiendo rayos, hería a aquel sol del cual había quedado herida. Y como yo continuaba haciendo mis actos por todos en el divino querer, estos actos eran fundidos en esos rayos y convertidos en actos divinos, que difundiéndose en todos y sobre todos, formaban una red de luz tal de poner en orden entre el Creador y la criatura. Yo he quedado encantada al ver esto, y mi amable Jesús, saliendo de dentro de mi interior, en medio de este sol, me ha dicho. Nuevamente aquí Jesús nos hace ver que no es un Dios aislado, no es un Dios lejano, es un Dios que está ¿en dónde? En el interior de la criatura, y que sale del sol del alma de la criatura, un sol que se produce por los actos que hace la criatura en la divina voluntad,
y que conforme esos actos que se hacen en divina voluntad, Dios es el encargado de hacer más grande ese sol, y esos actos que salen de la criatura que vive en la divina voluntad también se van integrando al sol de Dios. Nuevamente les digo lo que les había comentado hace un rato: el alma que vive en la divina voluntad está contribuyendo a la formación del acto único y eterno de Dios, con esos actos hechos en la divina voluntad. Dice Jesús: hija mía, mira cómo es bello el sol de mi voluntad, qué potencia, qué maravilla. No apenas el alma se quiere fundir en ella para abrazar a todos, mi querer transformándose en sol hiere al alma y forma otro sol en ella, y ella, conforme forma sus actos, forma sus rayos para herir al sol de la suprema voluntad, y envolviendo a todos en esta luz, por todos ama, glorifica, satisface a su Creador, y lo que es más, no con amor, gloria y satisfacción humanas, sino con amor y gloria de voluntad divina, porque el sol de mi voluntad ha obrado en ella. Mira qué significa hacer los actos en mi voluntad, esto es, el vivir en mi querer. Que el sol de mi voluntad, transformando en sol a la voluntad humana, obre en ella como en su propio centro. O sea que para Dios es lo mismo obrar en Él mismo que obrar en el alma que vive en la divina voluntad. ¿Usted quisiera eso? Sí. Pues lo único que le hace falta es comenzar a hacer actos en la divina voluntad, uniendo nuestros actos a la voluntad divina, no dejando escapar ni un solo acto. ¿Y dónde se va a dar esto? En el interior del alma. ¿Se va a notar? Sí se va a notar al exterior, pero eso no es lo importante. Lo importante es que los actos que hacemos sean en el interior de la criatura, de modo que el único que los ve tal y como son y que puede darles el valor que verdaderamente tienen es Jesús. No nos cansemos de hacer estos actos en el interior de nuestra alma. No nos limitemos a ir formando una pequeña lucecita en nuestro interior. Vamos a desarrollar esta vida divina, de modo que lo que se forme en el interior del alma sea el sol del querer divino. ¿Cómo ven? Y yo creo que aquí le vamos a dejar. Y pues me dio mucho gusto estar con ustedes. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O les cayó de peso la comida o les cayó de peso lo que se dijo? Ya nadie dijo nada. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Dios les recompense a cada uno de ustedes con el don de su divina voluntad en cada acto de su vida. Y pues si Dios quiere nos vemos aquí en otra ocasión.